Costa Rica tiene papá y se llama Panamá. Señoras y señores, se repite la historia un poquito más en frío para hacer el análisis. Costa Rica volvió a perder contra Panamá. Como les digo, se repite la historia, 1-0 en el Estadio Nacional y tenemos muchísimo de qué hablar, pero muchísimo. Para ello vamos a repasar la agenda que tenemos para el día de hoy, porque el titular es ese, no puede ser otro, se repite la historia, paternidad de Panamá en contra de Costa Rica. Panamá es papá de Costa Rica, lo ha demostrado a placer y ahorita vamos a desmenuzar el porqué y temas estadísticos, datos muy contundentes a favor de la selección dirigida por Thomas Christiansen. No hubo sorpresas, como lo dijimos aquí mismo en un video anterior, en la previa. Panamá era favorito, pero ya vamos a hablar de eso y se confirmó en el resultado final del compromiso. Nos preguntamos también, y la pregunta es para todos ustedes, los invito evidentemente a darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse aquí al canal de YouTube. Y la pregunta es esta: ¿a qué juega la Sele? ¿A qué juega esta selección de Vivas? ¿Qué va a pasar con Claudio Vivas? Bueno, todas esas preguntas vamos a buscarle respuestas en este video. Y la otra, por el último tema, es si la serie está liquidada. 1-0 a favor de Panamá, con gol de visitante, que recordemos que es criterio de desempate para estos cuartos de final de CONCACAF Liga de Naciones. Es importantísimo el resultado para Panamá y vamos a responder esa pregunta de si la serie está liquidada ya o Costa Rica puede lograr la remontada en el estadio Rommel Fernández. Para iniciar hay que decir que Costa Rica no sabe cómo competirle a Panamá en los últimos 6 partidos. En los últimos 6 partidos, ojo con este dato, todo es victoria para la selección panameña. Desde que llegó Thomas Christiansen, la paternidad del equipo canalero es totalmente contundente. Es una pesadilla Panamá para la selección de Costa Rica. Por ejemplo, de los últimos 11 partidos, Costa Rica solo le ha ganado 1 a Panamá. Eso es otro dato no menor en esta seguidilla que ha tenido Costa Rica ante la selección canalera, donde no le ha encontrado la tecla para sacarle buenos resultados y hasta me atrevo a decir que ni siquiera ha competido. Hace un año, Costa Rica en cuartos de final de esta CONCACAF Liga de Naciones también perdía. Claro, lo hizo 3-0 en el primer partido en el Ricardo Saprissa, ustedes recordarán, y después 3-1 en el estadio Rommel Fernández, 6-1 en el global. O sea, Panamá se acostumbró a humillar a Costa Rica en torneos importantes, en partidos decisivos. Evidentemente, el único que Costa Rica logró ganar fue en eliminatoria mundialista hacia Qatar, hacia el Mundial de Qatar, y evidentemente eso significó la clasificación de Costa Rica. Pero más allá de eso, todo es victoria a Panamá. Panamá le tiene la medida puesta a Costa Rica, lo tiene bajo el zapato y evidentemente, como decía en la agenda, Panamá definitivamente es papá de Costa Rica. Eso hay que decirlo, hay que aceptarlo, que el equipo dirigido por Thomas Christiansen está mejor trabajado, tiene mucho más tiempo de trabajo, el equipo se conoce mucho mejor y Costa Rica, en contraste, evidentemente tiene menos tiempo de trabajo. Yo no dudo que haya talento en la selección, pero evidentemente le hace falta generar o crear más equipo, ¿verdad? Que en lo colectivo el equipo se vea mejor, cosa que no se demostró en este partido contra Panamá. El segundo tema que tenemos es que no hubo sorpresas, como les decía, en la previa de este compromiso. Panamá era favorito, evidentemente, por la seguidilla, esto que le comentaba, el tiempo de trabajo y demás. A pesar de que Panamá había perdido los últimos partidos, bueno, hay que ver contra quién perdió Panamá. Panamá jugó contra Canadá, equipos fuertes, los más fuertes de esta CONCACAF, y también hay que ponerle un asterisco y decir que era un partido de preparación, era un partido amistoso, no eran partidos realmente donde se competía por algo importante, ¿verdad? Y Costa Rica, por ejemplo, jugaba contra selecciones como San Cristóbal y Nieves, selecciones como Guatemala, que no son las más fuertes evidentemente en el área, como Surinam, incluso hasta sufriendo en varios de esos compromisos. Es decir, Costa Rica quizás venía con mejores resultados, pero evidentemente no se había topado un rival de peso como lo es definitivamente esta selección de Panamá, que demostró en la cancha su superioridad, a pesar de no tener un partido tan brillante, porque el partido que vimos en el Estadio Nacional de Panamá no es el potencial de Panamá. O sea, no es el mejor nivel de Panamá, no llegó a su prime
porque tuvo complicaciones, tal vez por el tema de la cancha muy rápida, porque Costa Rica compitió de alguna forma en el primer tiempo, pero está lejos del mejor nivel de Panamá, que podríamos ver en el Rommel Fernández y podría ser una catástrofe en cierto momento, pero ya veremos qué pasa en ese compromiso de vuelta que Costa Rica tendrá allá en suelo panameño. ¿A qué juega la Sele? ¿A qué juega esta Sele de Claudio Vivas? Yo, por ejemplo, vi una buena selección en el primer tiempo, que fue valiente, tenía que hacerlo, también estaba en su propia casa, presionó arriba a Panamá. Los primeros 25 minutos, me atrevo a decir, no mucho más, 25 minutos buenos de la selección, presionando arriba, recuperando, incomodando a Panamá. Panamá se veía incómoda en ciertos momentos, pero en cuanto a la generación de juego, yo creo que hay una deuda en Costa Rica. Ni Jefferson Brenes, ni Brandon Aguilera en esa idea ofensiva, en esa idea de crear oportunidades claras de gol, no estuvieron finos, tampoco Warren Madrigal, tampoco Kenneth Vargas, ni Alonso Martínez. El que más intentó, echándose un poquito para atrás y tomando la pelota, pidiéndola, fue Manfred Ugalde, pero tampoco fue un jugador diferencial en cuanto al marcador, no fue un jugador que, como les digo, que hiciera la diferencia en el partido. Lo intentó, sí, se agradece también, pero no fue suficiente en esta selección de Costa Rica, que para mí desde el 11 titular me generaba dudas. La inclusión de Jalen Mitchell como lateral derecho, a mí me generaba la duda, y la inclusión de Julio Cascante como central, porque, a ver, Jalen primero que todo no es un lateral, eso lo tenemos todos claros, y Julio Cascante no venía siendo de la partida en los últimos partidos de la selección nacional. Yo hubiera preferido que se hiciera solo un cambio, es decir, dejar a Jalen como central donde venía jugando e incluir a un lateral nada más. Al final termina haciendo dos cambios, metiendo a Julio Cascante como central y a Jalen Mitchell como lateral, una posición que evidentemente no conoce del todo bien en comparación a la de central. Más allá de eso, yo creo que Vivas también se tarda en los cambios. Cuando Costa Rica jugaba mal, como les digo, después del minuto 30, yo creo que Panamá controlaba la pelota. Iniciando el segundo tiempo, Panamá seguía con ese control del balón, se veía más cómodo dentro del terreno de juego, y yo creo que el partido te estaba pidiendo cambios. Claudio Vivas no los hizo. Cuando cae el gol de Fajardo en esa anotación de penal, en esa jugada de penal, mejor dicho, bueno, después del gol de Panamá es que reacciona Claudio Vivas. Para mí se tarda demasiado en cuanto a los cambios, no puedes esperar a que te hagan el gol para hacer cambios. Yo creo que desde antes se veía que Costa Rica no estaba bien, no generaba e incluso no tenía la pelota, y es ahí donde necesitaba los cambios de alguna forma, y tal vez no cambios de nombres, no sustituciones como tal vez un cambio de esquema, hacer algo, responder a lo que estaba haciendo la selección de Panamá, y evidentemente Claudio Vivas no lo hizo. Que ahora el futuro de Claudio Vivas pende de un hilo, ¿verdad? Porque no sabemos si va a continuar, probablemente no. Él dijo que se quería quedar, que como director de selecciones nacionales no quería estar realmente, que quería ser entrenador, pero yo creo que no le está alcanzando en estos partidos que ha tenido el entrenador de la selección nacional. Y respondiendo al último tema sobre si la serie está liquidada o no, yo creo que es más probable, y voy a ser muy contundente con esto, yo creo que es más probable que haya una goleada en el Rommel Fernández a favor de Panamá a que Costa Rica vaya a remontar el partido. Así de sencillo. Es más probable que Panamá gane, qué sé yo, 2-0, 3-0 y hasta más, a que Costa Rica haga un partido tan bueno como para darle vuelta a la tortilla en cuanto a la serie y meterse al Final Four de la CONCACAF. ¿Por qué? Porque yo creo que Costa Rica necesita un partido muy malo de Panamá, y hacer un partido muy bueno Costa Rica. O sea, tienen que mezclarse esas dos cosas para que Costa Rica pueda avanzar, que pueda competir. Al final esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, evidentemente, pero en el análisis serio, realista, evidentemente Panamá tiene mucho más equipo individualmente, me atrevo a decir, con figuras como Michael Amir Murillo, como Adalberto Carrasquilla, que volvió a ser diferencial con Panamá, como Fajardo, como Córdoba, el central de la selección canalera. Yo creo que individualmente Panamá es mejor que Costa Rica, y colectivamente evidentemente también. O sea, de eso no hay ninguna duda. Este equipo de Christiansen se conoce mucho. Yo creo que Christiansen con un par de señas ya hace un cambio total del juego para la selección de Panamá. Yo creo que la serie está prácticamente liquidada. Hay que darle un pequeño porcentaje a la selección de Costa Rica de que pueda avanzar, porque sencillamente esto es fútbol.
esto es fútbol. Y no, señores, eso de la historia no juega, que los mundiales de Costa Rica, eso no juega. Lo que juega es el momento actual de los jugadores, el momento actual del equipo, y la sencilla explicación es que Panamá es mejor que Costa Rica. Se ven los resultados, se ven las formas, y evidentemente eso hay que aplaudírselo a la selección de Panamá, que ha tenido un avance enorme, creyendo en proyectos, creyendo en este proyecto de Thomas Christiansen, cosa que Costa Rica no ha tenido. ¿Cuánto falta para el Mundial? Falta muy poco para el Mundial, por ejemplo, para la Copa Oro. Panamá tiene ya un proyecto de muchísimos años con Christiansen, y Costa Rica ni siquiera sabe si Claudio Vivas va a ser el técnico de verdad, si va a dejar de ser interino o quién va a llegar. O sea, hay una incertidumbre gigante en la selección nacional que evidentemente decepcionó a todos en el Estadio Nacional. Una noche fría por el tema del clima aquí en el país, una noche donde la afición apoyó al equipo, casi lleno el estadio de la Sabana, y Costa Rica volvió a perder contra Panamá, una decepción terrible para todo el aficionado de Costa Rica, que venía con un descontento, porque esta selección, hay que dejarlo claro, se llenó el estadio, fue por el tema de la venganza contra Panamá, porque quieren ganarle a Panamá, y no tanto por el nivel o porque esté enamorado de esta selección de Costa Rica, que está demasiado lejos de eso. O sea, como decía Francisco Calvo en la conferencia antes del partido, decía que Costa Rica sigue siendo esa selección que iba a mundiales. Costa Rica, hay que decirlo, no es esa selección y está lejísimos, pero lejísimos de serlo, evidentemente. Vamos a revisar los 11 rápidamente para hacer una pequeña valoración de la selección nacional hombre por hombre, y también repasar lo que mostró Panamá en cancha. Costa Rica salió con Sequeira, que bien, yo creo que bien, o sea, sin pena ni gloria en el penal, engañado por Fajardo de Panamá, poco que hacer Sequeira en ese caso. Juan Pablo Vargas y Cascante, que Vargas se equivoca en la jugada del penal, es un penal clarísimo de Juan Pablo Vargas, se equivoca, pero tampoco vamos a achacarle toda la responsabilidad. O sea, Costa Rica no solo perdió por esa jugada de Juan Pablo Vargas, también perdió porque no tuvo peso en ofensiva, que no tuvo creación, que la presión funcionó al principio, pero después dejó de funcionar y no hubo respuestas en el banquillo, no hubo tampoco un arrebato de los jugadores, ¿verdad? Hay muchas circunstancias de por qué perdió Costa Rica y no solo la jugada del penal de Vargas. Calvo por izquierda, Jaylan Mitchell por derecha, que Jaylan Mitchell se pierde el partido de vuelta, y Juan Pablo Vargas también. Juan Pablo por un tema de lesión y Mitchell por un tema de acumulación de tarjetas amarillas. Una baja sensible, dos bajas sensibles, porque son dos titulares de la selección nacional. Jefferson Brenes y Aguilera en el medio campo, que Brenes poco en cuanto a la creación, no estuvo fino, no fue un buen partido de Jefferson Brenes, y aquí es donde se abre la duda, porque para mí Jefferson Brenes era un jugador importante en la selección, pero con partidos como como el que hizo contra Panamá, evidentemente no puede ser titular. No puede ser titular, y el gran problema no es ese. El gran problema es que tampoco en el banquillo hay un jugador que pueda sustituirlo y que pueda hacerlo mejor que Jefferson Brenes, a pesar del bajo rendimiento que tuvo. Aguilera, yo creo que muy esforzado en cuanto a la recuperación. Me pareció que es un buen partido. En cuanto a la generación de oportunidades de gol, de darle pausa al partido, de darle sentido a los ataques de la Sele, evidentemente no funcionó. Pero Aguilera en lo defensivo, cosa que es extraña porque no es la principal característica de él, yo creo que lo hizo bien. Kenneth Vargas por la derecha, poco, hay que decirlo, poco. Warren por la izquierda también. Alonso Martínez, poco. Y quizás el más destacado en el primer tiempo, me refiero. En el primer tiempo, porque en el segundo no hay ningún destacado en la selección nacional, eso hay que dejarlo claro. Quizás Ugalde, porque bajaba a pedir la pelota, esforzado en cuanto a eso, quería ser protagonista del partido, lo fue de alguna forma, pero poco a poco se fue apagando Ugalde y también la selección nacional. Y los cambios evidentemente tampoco funcionaron, como les digo, llega después del gol de Fajardo y los cambios sencillamente no le dan otra cara a la selección nacional. Por ahí entró Bran, entró Joel Campbell, hizo varios cambios, Andy Rojas también. Hasta jugó Justin Salinas también por la banda derecha de la selección nacional. Pero poco individualmente, como les digo, y poco colectivamente de este equipo de Claudio Vivas, que, repito, vuelve a perder 6 derrotas consecutivas contra esta Panamá, que fiel a su estilo, línea de 3, 2 volantes, 2 carrileros y 3 futbolistas en el ataque. Nosotros hicimos en la previa el posible 11, yo creo que pegamos la gran mayoría de los jugadores que fueron titulares. Mosquera titular,
en el arco, Córdoba, Fidel Escobar y Fariña los tres centrales de este equipo. Fidel Escobar, a pesar de los problemas musculares que tenía, a pesar de no venir en un rendimiento tan alto, fue titular y no se arrugó. Así de sencillo, no se arrugó Fidel Escobar, el futbolista del Saprissa. Michael Amir Murillo por la banda derecha como carrilero, Blackman por la banda izquierda, Martínez en el medio campo junto a Carrasquilla. No jugó Aníbal Godoy, que en su momento era uno de los líderes de este equipo, y hoy no jugó. No jugó contra la selección de Costa Rica, y Martínez evidentemente se ha ganado el puesto a pulso con buen rendimiento. Carrasquilla de nuevo, que cuando se soltó a jugar Carrasquilla, Panamá se empezó a ver mejor, sacó el penal y listo, tarea cumplida para Carrasquilla, el nombrado mejor futbolista de la CONCACAF, ¿verdad? Que eso no es poco decirlo. El Puma Rodríguez y Joel Bárcenas fueron parte del ataque de Panamá junto a Fajardo, que Fajardo, hay que decirlo, hay un dato demoledor. Fajardo, cuando ve la camiseta de Costa Rica, se crece, se enaltece, es otro, se convierte, se transforma José Fajardo, porque en los últimos partidos, en los últimos 5, le metió gol a Costa Rica de forma consecutiva. O sea, podemos decir, como se decía antes popularmente, Fajardo es el verdugo de Costa Rica en este momento, y así se explica la victoria de Panamá, la nueva victoria de Panamá ante la selección nacional, que como decía al principio del video, sí, es justo decirlo, hay que aceptarlo. Panamá es el papá de Costa Rica, es mucho mejor selección. La vuelta parece que Costa Rica no va a poder remontar, ¿verdad? O al menos eso es lo que dice el papel, eso es lo que dice este partido de ida, y eso es lo que prácticamente se ha visto en los últimos 6 compromisos donde Panamá ha superado a Costa Rica. Vamos a analizarlo todo. El lunes vuelve a jugar Costa Rica contra Panamá. Aquí va a estar el video, el análisis, aquí va a estar absolutamente todo. Denle me gusta al video en YouTube, comenten, suscríbanse, compartan. Evidentemente también pueden ir a mi página en Instagram. Aquí en la caja de información pueden ver mis redes sociales, Instagram, X y también TikTok. Y evidentemente ahí también toda la información sobre el fútbol de Centroamérica, fútbol nacional y demás. Ya saben que nos vemos en la próxima con más videos.